tenemos la exposición detallada y finamente enriquecida de cualquier historia, de cualquier acontecimiento, de cualquier leyenda, de cualquier hecho religioso. Hizo el hombre muchas modificaciones a diferentes elementos que tuvo en las manos y empezó a crear instrumentos musicales, los primeros burdos, por supuesto, los primeros instrumentos musicales que fueron de percusión, hostos, tambores, elementos que permitían únicamente hacer ruidos muy intensos, pero poco a poco vino el dominio de otras técnicas, de otros materiales, de otras cosas que nos pudieron dar elementos para que poco a poco la música fuera teniendo un lugar dentro de nosotros hasta el día de hoy, y como entonces, la música significa el centro de nuestro mismo desarrollo. En fin, cuando nació la escritura, pues ni qué decirles a ustedes de que nació la luminosa prisión de la que habla el maestro León Portilla, y que justamente tiene que ver con que la palabra ya no se perdería jamás, con que la memoria de los hombres ya no tendría el riesgo de perderse en la inmensidad de las conjeturas. Ahora, al tener la primera escritura, la cuneiforme realizada por los fenicios hace muchos miles de años, comenzó a garantizarse que sus historias vivieran hasta el día de hoy. Si ustedes ya han abierto el libro de Gilgamesh, se darán cuenta de que es en mucho una de las primeras historias escritas hace miles de años y que fue trasvasada al pensamiento, al sistema escrito a través de unas tablillas de barro y de una escritura cuneiforme, es decir, que estaba básicamente hecha a través de curvas. Gracias a eso, nosotros el día de hoy, a través de nuestra modernidad, a través de nuestros libros, de nuestros volúmenes impresos, podemos conocer quién fue Gilgamesh y cómo fue que bajó a la región de los muertos y venció. Y eso, amigos, lo estamos hablando de hace miles, de verdad, miles de años. Eso le permitió, por ejemplo, al pueblo hebreo poner por escrito su pensamiento religioso y entonces hacer sus papiros de la ley, hacer sus libros que parten del Génesis y llegan hasta el último del Antiguo Testamento y luego los demás, para que hasta el día de hoy se conserve lo que ese pueblo ha traído como tradición durante miles de años. Otro tanto se puede hablar de China, otro tanto se puede hablar de la India, lo mismo podríamos hablar de nuestras culturas mesoamericanas, que a pesar de que no tuvieron una escritura fonética, sí la tuvieron pictográfica y sí tuvimos libros y sí tuvimos sabios, por supuesto. Pero entonces esta cuestión del arte nace y se hace mucho más fuerte con el paso de los siglos para los seres humanos y representa para nosotros la oportunidad de transmitir nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. El día de hoy, como ustedes saben, tenemos concebido que existen básicamente 7 artes a las que llamamos bellas, o las 7 bellas artes, como ustedes lo gusten decir. No es que sea limitativo, pero simplemente tiene que haber alguna referencia para que no perdamos de vista de qué estamos hablando. Y entonces, cuando hablamos de arte, hablamos en primer sitio de las artes plásticas que implican a la pintura, a la escultura. Hablamos también de la arquitectura como un elemento grandioso que nos permite ver en las construcciones la proyección de la infinitud del ser humano. Hablamos, por supuesto, de la música que a través de los sonidos acompasados, bien articulados, nos permite que llegue hasta nosotros lo más granado de nuestros sentimientos. Hablamos, por supuesto, de la literatura, que para nosotros significa una pieza fundamental porque hace que lo que se escribió hace siglos llegue hasta nosotros y nos pueda seguir alimentando. Es el arte también manifestado en la danza, es decir, en el movimiento acompasado de los seres humanos para dar a entender algo. Y con los elementos modernos, ustedes pueden dar también por arte a la fotografía y sobre todo al que desde luego ustedes se ubican muy bien por sus constantes referencias en este término, que es el séptimo arte, que es justamente el cine, que es la conjugación de
una filmación celuloide y su proyección. Este bagaje de arte a nosotros nos permite de alguna forma saber los conocimientos y los sentimientos de los seres humanos. A nosotros en oratoria nos interesa todo el arte, desde luego, pero muy en particular nosotros tenemos mucho interés en lo que significa la literatura, porque esta es la expresión de los sentimientos del ser humano a través de la palabra escrita. Y es que la palabra escrita está hermanada con la palabra que se hace ver, con la palabra o la expresión verbal. Por eso es que nosotros, en cuanto a la literatura, tenemos que estar muy versados, tenemos que conocer y que esforzarnos en conocer lo mejor posible. La producción, mejor dicho, que se ha hecho acerca de la literatura durante siglos. En la literatura, otra vez tenemos una clasificación que se integra en primer sitio por la poesía, que es la expresión de sentimientos a través de metáforas, a través de imágenes, a través de otros recursos literarios, que es, en segundo lugar, el cuento, que es una narración muy sencilla, muy corta, de muy pocos personajes, en donde en un breve espacio se cuenta una historia completa, que es también la novela, que significa el contar ya una historia mucho más grande, con muchos personajes, con muchas situaciones eventuales, con muchas circunstancias, con muchas tramas, con mucha complejidad y diversidad. Eso es la novela. También disfrutamos en la literatura de algo a lo que ya nos referimos hace un instante, que es la dramaturgia, es decir, el teatro. La literatura que se hace no para ser leída, sino para ser representada en un tablado, en un teatro. Y finalmente tenemos al ensayo como una posibilidad de discernir acerca de cualquier tema con la riqueza de la expresión escrita, con la riqueza que nos representa todo nuestro idioma. Entonces, la literatura, al ser arte, para nosotros significa el que podamos exactamente tener la oportunidad de acercarnos a todo lo que se ha producido. Yo les invito muy en concreto para que se acerquen a la literatura y la vayan conociendo poco a poco. No es preciso que se fije el objetivo de tener la totalidad de los libros leídos en un tiempo determinado. De lo que se trata es que no se alejen de la lectura, que no se alejen de la literatura muy en concreto, de que puedan conocer todas las maravillas que se han escrito a lo largo de la historia de la humanidad y que esto les permite tener una visión muy diferente de lo que el día de hoy tienen respecto del mundo. Recapitulando, cuando decimos que la historia del hombre está unida a la historia de la ciencia, de la técnica, de la tecnología y del arte, nos referimos desde luego a que han sido momentos elementales y trascendentales para que el ser humano vaya dando saltos de calidad en su evolución. Lo vemos en un primer momento como un ser primitivo conociendo al mundo, pero ya en la historia antigua como dominador de la naturaleza. Lo miramos ya como conocedor del pensamiento y de la potencialidad que su inteligencia encierra. Y lo miramos en estos momentos de nuestra actualidad más contemporánea como un ser que no conoce límites, que no tiene absolutamente ningún freno, acaso sea malo también, en cuanto al conocimiento y a la generación de la ciencia, de la técnica y de la tecnología. Para nosotros entonces es muy importante que no perdamos de vista que nuestra especie es única en la Tierra, que nuestra inteligencia nos ha permitido desarrollar todo este tipo de tópicos y que desde luego en particular el arte para nosotros, que es la pieza fundamental para la expresión, nos va a servir para que podamos acercarnos todos los días a tocar el alma humana. ¿Sí? Bueno, hasta aquí nuestra primera pausa. Bueno, ahora vamos a aplicar esto ¿y a qué nos lleva todo
Primero, a que nosotros, cuando hacemos oratoria, lo que hacemos es analizar algo. Le aplicamos un tamiz, hacemos una esquematización analítica de qué es lo que voy a hablar. Si, por ejemplo, para poner un tópico muy singular, hablamos de los riesgos que significa la drogadicción para la juventud, lo que tengo que hacer es eso, hacer una lista de cuáles son las situaciones de riesgo que representa para los que se consideran jóvenes, no sé, los menores de 29, o tengo que fijar un rango en cuanto al uso y al abuso de determinadas drogas. Entonces, lo que hago es un análisis para terminar concluyendo que por todo lo expuesto, entonces sí hay riesgos, sí es malo, no es recomendable, etc. Si nos referimos, por ejemplo, a los problemas de contaminación que tenemos hoy y lo tratamos de matizar sobre, por ejemplo, las medidas urgentes para proteger nuestros ríos de la contaminación, tenemos naturalmente que saber qué es la contaminación del agua, qué es un río, qué nos representa como especie dentro del mismo ecosistema, cuáles son los principales problemas que en estos momentos están teniendo esos cuerpos de agua, cómo se puede prevenir y qué va a pasar si no tomamos las medidas directas para que se revierta esa condición. Entonces, es muy importante el aplicar análisis. En oratoria, básicamente, nosotros, recordarán ustedes que usamos una pieza que se llama discurso. Si fuéramos carpinteros, creo que ya lo hemos hablado, presentaríamos como producto una mesa o una silla. Nosotros lo que presentamos como producto es un discurso, que es una disertación, es decir, un análisis que nos hace ir de un punto de inicio a un punto final. El riesgo y también el reto es ir del inicio al final sin perderse. Ahí está la dificultad. Haciendo un análisis perfectamente bien establecido, teniendo por supuesto todos los elementos necesarios para el análisis, pero sobre todo sin perderlos. Lo que sucede en nuestra mente cuando nosotros desarrollamos el pensamiento es algo realmente increíble. Les dije hace un rato que el cerebro humano es la más grande de las maravillas que existe, cuando menos ese es mi concepto, porque, reitero, no únicamente controla nuestro cuerpo, no solamente controla y analiza, por ejemplo, toda la información que nos llega vía sensorial, lo que estamos viendo, oyendo, oliendo, tocando, degustando, sino que somos capaces de que nuestros sistemas y nuestros órganos funcionen de manera absoluta, no solamente de que el corazón no se detenga y no deje de bombear sangre, o que no dejemos de respirar, o que no dejemos de sudar, por ejemplo, sino que tiene que ver con nuestro conocimiento del entorno. Somos capaces de comprender lo que pasa afuera. Y en ese crecimiento de nuestra inteligencia está, por supuesto, nuestra capacidad de generación de ciencia y tecnología y todo lo que dijimos hace un instante. Bien, lo que pasa en nuestro cerebro entonces es que hay un enorme cúmulo de conocimientos que se van enriqueciendo desde nuestros primeros contactos con el mundo. Si miran a un bebé se darán cuenta de que, por ejemplo, todo lo quiere probar, todo lo quiere chupar, todo quiere llevarse a la boca, porque es el gusto, el sentido que tiene más desarrollado en ese momento. Después va a ser el tacto, después va a venir el oído, la vista, y todo lo que va acumulando se va almacenando en nuestros recuerdos en distintos niveles de nuestra memoria. Algunos incluso quedan encapsulados, como los traumas que sufrimos en algún momento. Hay gente que ha sido impactada en algún momento de su vida por algunos acontecimientos y que entonces el cerebro los encapsula porque le causan daño.
y los deja sumergidos en el sótano del mismo cerebro, por así decirlo, para que no sigan actualizando esos temores o esos miedos o esos rencores o esas frustraciones. Todos hemos sufrido ese tipo de acontecimientos y nuestro cerebro es tan inteligente, nuestra naturaleza es tan prominente que entonces los tenemos encerrados para que no nos causen mayores problemas. Y al mismo tiempo se van acumulando en otras áreas de nuestro cerebro cosas que, por ejemplo, vamos recordando. Tenemos memorias, algunas de corto plazo, algunas de largo plazo. Si ustedes se echaran a recordar lo primero de lo que se acuerdan en su infancia más añeja, el primer recuerdo que tengan, seguramente alguno tendrá recuerdo de los 3 años, alguno excepcionalmente de los 2 años. No creo que tengamos recuerdos anteriores, pero sí aproximadamente entre los 3 y los 5 tenemos nuestros primeros recuerdos que ya se nos dibujan allá como algo muy lejano. No solamente vamos llenando nuestro cerebro de recuerdos o de imágenes o de sensaciones que fuimos acumulando a lo largo del tiempo, tiene que ver también con cosas que nuestros sentidos fueron haciendo. Por ejemplo, a quien no le pasó que se quemó la boca o los labios o la lengua cuando se acercó a la leche caliente, y bueno, es algo que se ha quedado muy grabado, profundamente grabado en nosotros, y entonces cuando vemos ese otro elemento se prenden nuestras alertas. Otro tanto sucede con lo que fuimos acumulando desde pequeños en conocimiento, lo que aprendimos respecto de los colores, los sonidos, las letras, nuestra manera de aprender a leer, a escribir, a comprender el mundo, etc. Todo eso se ha ido acumulando en nuestro cerebro y el día de hoy tenemos un gran bagaje de conocimientos, de experiencias, de recuerdos que nos permiten, si realmente tenemos interés, en ir analizando cosas. Todo el mundo tiene conocimientos, todo el mundo tiene experiencias. El problema está en que no todas las mentes están entrenadas para poder exponerlos o para poder analizar algo. Y es ahí donde nosotros entramos. Lo que queremos es que ustedes desarrollen sus capacidades de pensamiento, es decir, ustedes tienen todas las herramientas en el cerebro para poder hacer buenos análisis, para poder tener buenos discursos o en general para que puedan tener un discernimiento al momento de que les pongan frente a sí un tópico o un tema. El problema está o estriba en que muy pocos desarrollan esa habilidad. Les voy a hablar con muchas analogías a partir de este momento para que nos tratemos de entender. Todo el mundo tiene o casi todo el mundo tiene la capacidad de caminar, pero muy pocos se interesan en la práctica de la marcha y todavía más pocos o muy pocos, reducidísimos, son los que llegan a tener una medalla en las Olimpiadas por una prueba de 50 kilómetros. Casi todos tenemos la facultad de poder correr, pero pocos son los que practican el atletismo. Y mucho más pocos, pequeñísima la fracción, es quien se puede levantar en un podio recibiendo una medalla al haber ganado la carrera de la maratón. Casi todos tenemos la posibilidad de dibujar, de expresarnos con un lápiz en un papel, pero pocos, muy pocos, son los que logran interesarse de manera suficiente en el desarrollo de sus habilidades pictóricas, y entonces todavía más pocos son los que logran desarrollar una obra de arte, un cuadro, un óleo, algo que realmente signifique una transformación y una aportación para el bagaje cultural de nuestra humanidad. Casi todos fuimos dotados de capacidad cerebral. Casi todos fuimos dotados de la misma inteligencia, pero pocos son los que se atreven a desarrollar la plenitud.
Y todavía más pocos son aquellos